Dice Peña Nieto que estamos mejor que hace 6 años. Con su espotiza diaria, el presidente, que ya se está buscando rescatar su legado, nos dice que hemos caído en algunas imprecisiones, pero que no son graves. Vamos a ver si estamos mejor que hace 6 años. En seguridad, está claro que no. No hay un solo indicador que respalde la estrategia de Peña Nieto. Durante el sexenio de Calderón fueron asesinadas 126,000 personas, mientras que en la actual administración dejará la cifra por encima de las 160,000, un incremento de 35% con relación al sexenio anterior. Recordemos que el mexiquense se comprometió a reducir los homicidios en 50%. Conclusión, no estamos mejor en seguridad. En economía y manejo del dinero público, el crecimiento promedio de la economía durante el sexenio de Peña Nieto se ubicará entre el 1.5 y el 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a la mitad de la tasa de crecimiento con que terminó el sexenio de Felipe Calderón. El poder adquisitivo del mexicano perdió 5 puntos porcentuales y la gasolina casi se duplicó en su precio. Peña Nieto le metió al país casi 25 puntos del PIB en deuda y 2018 es el año con menor inversión pública desde los 90. Conclusión, en economía tampoco estamos mejor que hace 6 años. En corrupción, el gobierno de Calderón no fue el espejo de la honestidad, pero no se acerca a la voracidad de este gobierno. Odebrecht, Soriana, Monex, Duarte Javier, Duarte César, Borge, OHL, IGA, estafa maestra 1 y 2, bonos, moches, el sexenio más corrupto del que tengamos memoria. Conclusión, tampoco estamos mejor en esta agenda. Peña Nieto no puede con spots buscar reescribir la historia. Su sexenio quedó marcado por la corrupción, la impunidad y la ineficiencia, por un grupo político voraz que subordinó el país a sus intereses partidistas. No, Peña Nieto, no estamos mejor. Y el mensaje más claro fueron las elecciones del 1 de julio. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 6 minutos. Desde ayer le dimos a conocer una serie de acusaciones por acoso sexual y laboral en contra de Pedro Carvajal Maldonado, titular del Instituto de Justicia Alternativa. Ayer escuchamos a Bárbara, una trabajadora del IJA, que se dice víctima de acoso y hostigamiento por parte del señor Carvajal Maldonado. Para que tengas toda la información, también incorporamos la voz del propio Pedro Carvajal, que en este momento es titular del Instituto de Justicia Alternativa. Señor Carvajal, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a tus amables radioescuchas. Oye, dices que son mentiras las acusaciones que te hacen. Sí, de hecho, hay un cronológico de la historia de estas acusaciones respecto de que, bueno, en el año 2016, la compañera Bárbara Baeza, sí, pues, tuvo un cambio en su actitud, en su trabajo profesional. Sí. Literalmente dejó de atender sus obligaciones laborales. Hubo un cambio en ella en ese sentido. Sus jefes directos pues le levantaron un acta. Sí. Bueno, para no hacer el cuento largo, en diciembre de 2017 ella amenazó, se le hizo un procedimiento respetando todas sus garantías de audiencia. Ella me amenazó: si me corren, voy a señalar al director general de acoso sexual, que al cabo está de moda. O sea, lo que dices es que lo inventó por el cambio administrativo. Es correcto, lo inventó. Bueno, fue un hecho, pues de su propia declaración se desprende, ¿no? Sí. Es un supuesto rozón de rodillo-pierna, que yo no sé dónde, qué sea eso. Ella literalmente dijo en la rueda de prensa, en la primera rueda de prensa con la diputada Claudia Delgadillo, sí, que le rocé la rodillo-pierna. Entonces, pues le preguntaron, bueno, ¿y cómo fue? ¿En qué momento? No supo decir nada. ¿Por qué? Porque es mentira. E inmediatamente después dijo: necesito trabajo, afuera está muy complicada la situación, y pues necesito trabajo, tengo 2 hijas. Y bueno, reitero que yo no he cometido ningún acto en contra de la compañera Bárbara Baeza y en contra de trabajadores del IJA. Además, no existe denuncia penal, no existe noticia criminal en mi contra. Sí. No hay examen pericial que acredite que la compañera Bárbara Baeza haya sido transferida en sus derechos y garantías. Ahora, Pedro Carvajal, si
si como tú dices no sucedió nada, si no hay nada que pueda ser achacable a tu persona, ¿por qué no dejar el cargo, renunciar, pedir licencia hasta que se resuelva este asunto y no estar precisamente en la dirección del Instituto de Justicia Alternativa? Porque tú sabes que con estas acusaciones y tu presencia ahí le puedes estar haciendo daño a la institución. Sí, nada más una pregunta. ¿Por qué tendría que dejar si todo es falso? Para defenderte. No, pues me estoy defendiendo. De hecho, Si a mí mañana me hacen esa acusación y estoy en un cargo público, por dignidad diría, me aparto un tiempo mientras se esclarece este caso y mi licencia se agota el día en que se determine mi inocencia en torno a este tema. Si hubiera alguna prueba, una sola prueba, con mucho gusto. Bueno, están las palabras de Bárbara. Ampararme fue un acto jurídico para velar y garantizar el respeto a las instituciones del Estado. Sí. De hecho, si hubiera acudido al citatorio que me hizo llegar el Congreso del Estado, hubiese legitimado un acto ilegal, repito, un acto ilegal que no se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y, bueno, hay un testimonio sin sustento, insisto, es mentira, es falso, y por supuesto que por dignidad precisamente, pues no renuncio, y por el contrario, les comento que estoy peleando la reelección. Estás peleando la reelección, pero sabes que este caso no solamente es una persona, hay varias personas las que están señalando. Repito, si eres inocente, si nunca has acosado ni has hostigado, nunca has tenido una actitud de estas características, creo que incluso para la institución sería más adecuado que tú te defiendas sin ser su director. Sí, mira, te comento, de las personas que fueron el día de antier, bueno, si hay tiempo, te enumero de una por una, con mucho gusto. Por ejemplo, el compañero Néstor Arana, sí. él firmó un convenio de liquidación, se fue, firmó su acta de entrega y, bueno, aprovechó la ocasión para golpear, ¿no? Digo, mira, el fondo de esto es que están ya estando lejos, pues, como se dice por ahí, al sillón, ¿no? Al sillón del director general. Entonces, sí. El caso de Néstor, digo, firmó convenio, no hay ninguna cuestión, ninguna controversia vigente. En el caso de Óscar Magallanes, por ejemplo, el señor renunció, fíjate nada más que grave, renunció, él firmó acta de entrega, firmó finiquito, y alguien le recomendó que pues me demandara para pegarme, ¿no? Para el cierre. O sea, dices que estas acusaciones todas son parte de una conspiración que lo que buscan es llegar a la dirección del instituto. Es correcto, son descalificaciones sin sustento. Te comento, también Sergio Padilla, pues no es líder sindical, sí. No hay ningún documento que lo acredite como tal, aquí como líder sindical. Él también está buscando el reflector, dio la oportunidad y también compareció y pues dijo una serie de barbaridades, como sí. Las que te comento, que estaba literalmente, valga mi expresión, aferrado a que firmara un contrato colectivo que no procede. Es ilegal firmar un contrato colectivo. Eso lo comentamos varias veces, lo vimos en las condiciones generales de trabajo, ahí sí aplica pues unas mejoras a las condiciones. Te expliqué, Sergio, no procede, es ilegal. Lo tengo que comentar en el Congreso, en el Consejo, perdón, del Instituto, vamos, es la máxima autoridad del Consejo del Instituto de Justicia Alternativa. Y los consejeros me dijeron, oye, Pedro, por supuesto. Pedro, ¿y por qué no fuiste a comparecer al Congreso? No fui porque era un acto ilegal. De hecho, como te mencionaba, si hubiera acudido al citatorio, hubiera legitimado un acto ilegal del Congreso. ¿Sí? ¿Por qué acto ilegal? El Congreso tiene una labor parlamentaria también de control sobre otros poderes. Sí, pero bueno, ¿acaso la ley orgánica del Poder Judicial, del Poder Legislativo faculta a los diputados a realizar actos de investigación o inclusive... No, pero sí comparecencias políticas. ¿Perdón? Comparecencias políticas. Bueno. Para exigir responsabilidades a funcionarios del mismo Poder Legislativo o de otros poderes. Sí, mira, bueno, lo que te digo, sostengo que he sido objeto de un juicio mediático. Pero a lo que me refiero es, tú dices, yo no tengo nada que ver con ese caso y nosotros no somos ni tribunal ni Ministerio Público como para acusarte de eso, nada más queremos esclarecer lo que sucede en el Instituto de Justicia Alternativa. Claro. Si tienes todo eso, te defiendes perfectamente sin estar amarrado a la silla y acudes al Congreso a dar todas las explicaciones necesarias y con eso puedes aclarar tu caso. Lo que no entiendo es que no utilices ese tipo de mecanismos. Sí, claro, mira, yo estoy dispuesto, más voy a platicar ya con los diputados, pero no en las circunstancias que estaban generándose. Sí, de entrada, como te decía, un acto ilegal que pues pedí el cobijo pues de la Justicia Federal
y tan es ilegal que me lo concedieron, ¿sí? Yo voy a ir con los diputados a platicar, pero no en las circunstancias que ellos querían. Ellos querían que estuviera por ahí en un juicio popular que pretendía realizar el día de antier, y los legisladores en mi contra. Sí, fue la razón por la que... Si el Congreso te destituye, Pedro, ¿buscarás también la suspensión? Fíjate que te tengo una noticia, no puede destituirme. Y si lo hace, también es un acto ilegal. O sea, caería en responsabilidad. ¿Por qué no puede destituirte? Mira, no tienen facultades. Si gustas, te puedo mandar la fundamentación, no la tengo ahorita a la mano. Te mando los artículos y no pueden destituirme. Y si lo hicieran, si se aventaran esa puntada, se meten en otro problema muy grave, que obviamente buscaría nuevamente la protección de la justicia federal. Pedro Carvajal Maldonado, entonces, para entender y cerrar esta conversación, tú vas a seguir en el puesto, desde ahí vas a defenderte de las acusaciones, pero no piensas dar un paso al costado mientras se hacen las investigaciones. Sí, te voy a decir por qué, porque no tengo culpabilidad, no, todo es falso. Si fuera de otra manera, pues yo créeme que soy el primero en me hubiera retirado. No hay pruebas, no hay nada, y bueno, insisto, no hay prueba que me incrimine o demuestre mi participación en un hecho tan bochornoso y delicado que afecta a mi persona, a mi familia, y a mi desarrollo profesional. Estoy a tus órdenes, ¿eh? Pedro Carvajal, gracias, buen día. Buen día, saludos. 9:16 a.m, vamos al corte. Ya está con nosotros David Gómez Álvarez para analizar el sexenio de Peña Nieto. Hay que recordar, mañana envía el sexto informe a la Cámara de Diputados para la nueva legislatura, y el próximo lunes, 3 de septiembre, dará el todavía presidente Enrique Peña Nieto, dará un mensaje a la nación. El presidente Enrique Peña Nieto enviará su sexto informe de gobierno al Congreso, su último informe, y es tiempo de hacer una pausa y repasar los días y los años que acabamos de recorrer. Hablamos con un académico, un periodista y un ciudadano activo sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la administración que termina. Y hablar de lo bueno, pues, fue complicado. Cabrón. Lo bueno es que con él el PRI se tendrá que ir y a refundar o a ver qué. Los reformadores cayeron en su propia trampa, pues. Para César Octavio Pérez, abogado, maestro en Derechos Humanos y Paz y director de la Organización Defensora de Derechos Humanos, CEPAD, lo bueno de Peña Nieto fue que hizo las cosas tan mal que no veremos pronto un nuevo presidente priista, o al menos ese partido ya no será el mismo. Digamos que es el que le da la puntilla final a un partido que durante tantos años pues no le ha dado otras cosas al país que sufrimientos, pobreza, llenado de indignación, de corrupción. Aunque para el profesor investigador del Colegio de Jalisco, Roberto Arias, lo bueno de Peña fue la capacidad de armar un pacto político que le permitió avanzar con sus reformas. El Pacto por México fue lo único bueno, porque después de eso todo vendría en picada, incluido el rechazo mayoritario por dichas reformas. Hay un rechazo, fundamentalmente un rechazo a todo ese modelo que viene pues, prácticamente desde los periodos salinistas. Es el mismo modelo. En realidad, si tú te pones a analizar con sentido estratégico las reformas promovidas en el periodo de Enrique Peña Nieto, yo diría, y se los he dicho a mis alumnos, es la versión 2.0 de las reformas salinistas. Y en ese sentido, la periodista coordinadora de investigaciones del diario NTR, Sonia Serrano, cree que no hay nada bueno a destacar de la administración que termina. Seguramente habrá hecho algunas cosas buenas, pero como para destacarlas y ponerlas, si tuvieras un pizarrón de corto y ponerla ahí, me resultaría muy complicado. Y es complicado por ese falso modelo de país que Peña vendió en su discurso, que para Sonia es precisamente lo malo. Que impulsó un país, un modelo de país en el que trató de vendernos que era para el bien de todos y terminó siendo un conjunto de reformas que él llamó estructurales que terminaron, acentuando temas como la pobreza, como el desarrollo, como la calidad de vida. Malo también fue que continuara con una estrategia fallida de seguridad, dice César. Lo malo es que siguió las mismas políticas del tema de seguridad, por ejemplo, igual que Felipe Calderón.
no varió la estrategia, no varió las políticas, y por lo tanto, dentro de todo lo malo es que tenemos más personas desaparecidas, tenemos índices de pobreza igual muy altos, también tenemos poblaciones desplazadas, ¿no? A partir del despojo de la tierra y el territorio. Pero en todo esto, lo feo ha sido el final, comenta Roberto. Y lo definitivamente feo es la falta de sentido de digamos, el ámbito ético de las políticas. Empezó muy bien, le fue muy mal en el camino, y lo peor es cómo termina, ¿no? Toda esta pues película o telenovela en torno a los actos de corrupción y además de inseguridad que se vivieron, o sea, con lo que está cerrando el sexenio, pues definitivamente es lo espantoso, o sea, tanto por el lado de la falta de control y de gobernabilidad sobre las entidades federativas, como también estas muestras patéticas con toda esta saga de la Casa Blanca. Aquí destacan dos temas transversales de la administración de Peña Nieto, la inseguridad y la corrupción. Sonia no tiene duda de que lo feo ha sido el tema de la seguridad. Creo que va a ser recordado siempre como el presidente con el que vivimos la peor crisis de violencia e inseguridad. Y por último, César agrega que lo feo también ha sido la indiferencia ante los agravios sociales. Toda esa indiferencia que está avalada por la impunidad en la que hemos estado viviendo, me parece que eso podría ser lo feo, ¿no? Que entre integrantes de una sociedad, de un país, unos con posibilidades de poder hacer, y que lo único que han hecho es pues nada. Hacia el futuro, tanto Sonia Serrano, Roberto Arias y César Pérez coinciden en que el reto principal es la recuperación de la seguridad. ¿Tú qué destacas como lo bueno, lo malo y lo feo del sexenio de Peña Nieto? Hacia el futuro, ¿cuáles son las acciones urgentes? Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy escuchamos la cápsula de Ángel Melgoza sobre Enrique Peña Nieto, lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Qué temas? ¿Hay algún tema de entrada para empezar con lo positivo? ¿Algún tema que rescates de este sexenio? Bueno, como bien lo hacía Ángel, yo creo que se puede dividir el sexenio en lo bueno, lo malo y lo feo, pero también se puede dividir entre los primeros 2 años y los siguientes 4 años. Creo que en los primeros 2 años sí hubo cuestiones que valen la pena rescatar. Reformas. Creo que las grandes reformas, aunque algunas se vayan a echar para atrás, algunas simplemente no prosperen por su difícil implementación, en general creo que haber cambiado los marcos normativos institucionales de muchos temas y sectores del país fue positivo, y haberlo hecho en el contexto de un pacto por México, de una gran coalición política, no me parece mal. Es una forma de hacer política. Creo que eso le pavimentó el camino a López Obrador, ¿eh? Claro. Porque le dejó la oposición todita para Pero más allá de las implicaciones, ¿no?, electorales de una alianza a la que siempre se rehusó a participar López Obrador, creo que también se vale, y en algún momento López Obrador estará haciendo una alianza semejante con sus propios aliados para pasar su reforma. Fueron 13 reformas constitucionales en un periodo récord, casi un constituyente de 1 año y 8 meses, más o menos. Y en realidad, las dos que quiere modificar Andrés Manuel López Obrador son las políticamente más explosivas: educativa y energética. Las otras, la política no se ha dicho nada, la de telecomunicaciones tampoco, la financiera tampoco, es decir, tampoco, la laboral tampoco. De todo el proyecto de Enrique Peña Nieto de reformas, solamente se quieren tocar 2. Y en estricto sentido hay una que ya se anunció que va para atrás, que es la educativa, y la energética, que tiene sus asegúnes, sus matices, que tiene que ver con el jaloneo en la negociación en el marco del TLC, que tampoco depende estrictamente de la voluntad mexicana, porque tiene que ver con el mercado energético norteamericano. Pero sí, tienen razón. Y en ese sentido, bueno, para responder tu pregunta, yo creo que en esos primeros 18 meses de gobierno de Peña Nieto fue cuando le dieron la portada en el The Economist como el hombre de Salvador, en The Time. The Economist era el sombrero
que ascendía, el Mexican Moment, que le decían en ese Savior momento. of Mexico. Exacto. Y entonces, bueno, pues fue su época de gloria y a partir del segundo año, pues un declive que nunca paró y a la fecha creo que sigue sin parar, es caída libre absoluta y lo que pintaba para ser un sexenio promisorio terminó en una tragedia nacional. ¿Cuál fue el punto de ruptura? Fue la Casa Blanca, que por cierto ahorita a ver si podemos escuchar el spot que acaba de liberar Enrique Peña Nieto con relación al tema de la Casa Blanca. Creo que está interesante, está empeñado Peña Nieto en reescribir la historia y contarnos lo que no nos contó en esos momentos, David, pero ¿cuál crees que fue el punto de quiebre? Para mí hay dos puntos de inflexión. Uno, en efecto, es la Casa Blanca y dos, Ayotzinapa. Me parece que en el caso de Casa Blanca es mucho más atribuible a él por el hecho del pésimo manejo de un asunto absolutamente turbio que evidentemente lo implica, lo inmiscuye en un acto pues aparentemente de corrupción como fue haber adquirido esa Casa Blanca. El spot que haces alusión, Enrique, justamente dice que no debió haberle pedido a su esposa que diera la explicación cuando a él le tocaba dar la cara. Es una explicación confusa en sí misma y tardía. Entonces yo creo que él mismo se está incriminando. El otro punto de inflexión para mí es Ayotzinapa, que ciertamente no es atribuible directamente a él, pero que el pésimo manejo desde el gobierno federal, tratando de ocultar o de ser omiso con lo que había ocurrido en la alcaldía y en la gubernatura de Guerrero, pues hace que también a él lo hayan, pues le haya tronado la bomba y haya tenido que lidiar con el costo político de la desaparición de los 43 estudiantes. A ver, en el caso de la Casa Blanca, ahorita vamos a escuchar el spot, pero lo que dice Peña Nieto es, no se entiende muy bien por qué pide perdón, pero pide perdón. Pide perdón por haber lastimado la investidura presidencial, no por haber actuado mal. Es decir, no reconoce una mala actuación en la adquisición de la casa, sino el hecho de del mal manejo y la posible, digamos, distorsión de la percepción en torno a la figura presidencial. Que es muy confuso, porque en realidad nos dice, es que yo les pido perdón porque como ustedes me criticaron mucho, lastimaron la investidura presidencial, es decir, nos devuelve el boomerang, porque en realidad si él dice que no actuó mal, claro, entonces no tuvo que haber lastimado. Ahora, yo no sé qué tan difícil es entender esto, pero conflicto de interés. El hecho de que la casa de tu familia esté a nombre de una empresa a través de un contrato de compraventa que licita y gana contratos con el gobierno se llama conflicto de interés. O sea, es muy difícil de entender eso. Yo creo que el conflicto de interés es un tema relativamente nuevo en el país, pero que se puso, digamos, de moda, que empezó a hablarse de él a partir de hace 2-3 años. Es decir, antes el conflicto de interés era la norma, lo normal, invitar al amigo constructor, recibir regalos sin ningún resquemor. Ahora ya lo es, entonces hasta ahora los mexicanos entendieron y entendimos que ese tipo de cuestiones son inadmisibles, pero el pésimo manejo del asunto lo llevó incluso a cometer un segundo gran error, que fue haber nombrado al secretario de la Función Pública, su subordinado, como el responsable de, digamos, de explorar, investigar el caso, que lo termina exonerando, es decir, subordinado. Bueno, exonerando sin haber investigado siquiera. Pues dice que investigó, ¿no? Sí, pero desde que tomó el caso Virgilio dijo, bueno, no hay nada, pero si quieren que investigue, pues me meto a investigar. Era más que el contralor o el secretario de la Función Pública, era el abogado defensor de Peña Nieto. Claro, el secretario de la Función Pública. Fue terrible el manejo y ahora en el spot pues hace esta ¿Lo escuchamos? disculpa. Escuchamos el spot que liberó Peña Nieto en estos minutos. El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos. Y si bien se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y en la credibilidad de mi administración. Y creo que la manera en la que manejamos en su momento la explicación del asunto tampoco fue el correcto. Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía la responsabilidad. El cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuanto afectó la credibilidad de la institución presidencial, por cuanto afectó a la credibilidad del gobierno. Hemos sido un gobierno respetuoso de las instituciones del Estado mexicano. Hemos sido absolutamente respetuosos
de la forma de pensar de cada mexicano. Hemos gobernado en pluralidad, y esto significa respetando a las distintas expresiones políticas, construyendo con ellas, buscando los acuerdos y los consensos para impulsar los cambios que el país necesitaba. Hemos sido un gobierno especialmente respetuosos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Sí es cierto, habrá quienes habrán señalado, criticado, y esa crítica muchas veces ha enriquecido el quehacer del gobierno. Lo que no se puede dejar de reconocer de este gobierno es que hemos sido un gobierno democrático, un gobierno plural y, repito, un gobierno respetuoso de la libertad de expresión, derecho que consagra nuestra Constitución. Sexto Informe. A ver, dos cosas con relación a este spot, David. El primero, dijo con Denise Merker Peña Nieto que no había conflicto de interés porque la obra nunca se hizo. El problema es que no se hizo por esto. Estaba licitada la obra. Ya había ganado un corporativo chino que iba en alianza con Grupo IGA para hacer el Tren Bala México-Querétaro. Es decir, la licitación ya se había entregado. Por lo tanto, el conflicto de interés ya estaba configurado. No se tiene que hacer la obra para que se configure el conflicto. Eso uno. Y dos, cierra el spot diciendo: mi gobierno fue respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad. Se nos olvidan los casos de espionaje contra periodistas, activistas de la sociedad civil. Es decir, no fue un sexenio que favorecía la libertad de expresión. Los dos periodistas más importantes de Radio de la Mañana perdieron sus espacios. Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui. No es cierto. Sí, yo creo que es un mea culpa tardío, aunque ahorita comentábamos fuera del aire que las piezas comunicacionales son bien elaboradas, son mejor largas, esto que un spot. Es con un spot breve y frío y de puros números. Cambiamos a México, ¿no? Pero sí, tienen razón. Yo creo que el conflicto de interés no solo está clarísimamente configurado porque estaba ya licitado y dado el contrato, sino desde antes. Es decir, desde que una empresa como IGA está concursando, cuando ya tiene intereses, no puedes aceptar nada. Ya no tienes que acercarte en lo más mínimo. Y el problema es que había una cercanía cómplice brutal que nunca entendieron que no se debía haber permitido. Y no solamente fue el caso del presidente, fue el caso del secretario de Hacienda que provocó su salida de Videgaray, el segundo hombre del sexenio, que desde ahí jamás se recuperó. Sí. Y de muchos otros secretarios y altos funcionarios bueno, la corrupción fue rampante. Que esa era una práctica en el Estado de México, en Toluca. Total. Ve los contratos que le dio a IGA desde la gobernatura del Estado de México. La manera como no puedes ejercer el poder de esa forma a nivel nacional. El Estado de México es otra cosa. Y no debería ser tampoco. No es que debería de ser o no. Me refiero a dónde tal vez lo puedes hacer y dónde no. Claro. A nivel nacional existe una prensa más libre, medios de comunicación que critican, organizaciones sociales. Sí, Toluca es Toluca. Estado de México es, y más como llegó Peña Nieto, que llegó con una ultramayoría impresionante. Vamos al corte, hablamos también con Eduardo González, que nos da su opinión. 9:42 a.m. La pregunta de esta mañana es: no sé si quieres utilizar un número, una frase, ¿cómo calificas el sexenio de Enrique Peña Nieto, que en términos simbólicos, en términos del calendario político, concluye este sábado con la entrega del sexto informe de gobierno y el próximo lunes con el mensaje a la nación? Ya veremos en qué tono se dirige Enrique Peña Nieto a los mexicanos, si seguirá empeñado en reescribir la historia y lo que sucedió en su sexenio, o si vemos más bien un informe tradicional en donde haga un recuento de los datos y los números que nos dejan estos casi 6 años de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo Federal. Eduardo González es profesor del Tecnológico de Monterrey y analista político. Aquí lo puedes escuchar cada semana con nosotros en Cara a Cara y nos recibe la llamada desde el TEC, ¿va, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Sí, así es. Estás allá en la universidad, ¿no? Así es. Buenos días. Oye, Eduardo, pues no sé cómo calificas también esta estrategia de comunicación que tiene Peña Nieto, empezando a tratar de explicar esos momentos icónicos que marcaron su sexenio. Pues yo creo que el asunto aquí tiene que ver con dos cosas. La primera es que las explicaciones vienen muy tarde, y la otra, incluso esto de las explicaciones que vienen muy tarde sería lo menos grave, finalmente las está dando, pero lo que sí me parece que es muy delicado es que al final no son las explicaciones que estamos esperando y no son discursos que vengan a explicar
la terrible situación en la que nos encontramos en el país. Me parece que si bien hace un esfuerzo de comunicación por tocar algunos temas, pues al final del día no lo hace de manera adecuada y pareciera en todo caso que algunos temas que pudiesen estar ya como medio olvidados por la ciudadanía, lo único que hace es volver a sacarlos a flote. Sí, revivirlos, ¿no? Oye, Eduardo, tengo la suerte de que aparte de analista político eres historiador. ¿Cómo, desde tu punto de vista, qué temas quedarán registrados en la historia del sexenio de Peña Nieto? ¿Qué asuntos trascenderán el debate político de coyuntura? Mira, a mí me parece, Enrique, ahorita escuchándote antes de que me dieras la palabra, cuando llamabas a pues que la gente comentara sobre la conclusión del sexenio que políticamente terminaría mañana. Sí. Creo que, respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que el sexenio terminó entre la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Yo creo que en términos históricos, el sexenio de Peña Nieto duró poco menos de 2 años. A partir del 27 de septiembre de 2014, con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se concluyó el sexenio y lo único que vimos a partir de ese momento fue únicamente patadas de ahogado para alcanzar a llegar a lo que ya parece es una desesperación absoluta el 1 de diciembre de este año. Yo creo que sin importar lo que diga y lo que hizo, bien, mal o regular, este sexenio quedará marcado por el caso de Ayotzinapa, en el sentido no solamente de lo que le pasa a los estudiantes, sino de que históricamente no habíamos tenido en toda la historia del siglo XX un sexenio tan breve como el de Enrique Peña Nieto. Enrique el Breve. Me parece que ni siquiera Francisco y Madero llegaría a competirle en la brevedad de su gobierno. Eduardo, te esperamos aquí la siguiente semana. Hasta luego. Un abrazo. Ahí está la opinión de Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey. David, nos quedamos con el asunto de las reformas. Hacíamos una división, los puntos que marcaron el sexenio, pero ¿no crees que las ideas de las reformas, muchos crecimos con ese debate aspiracional de cuándo van a llegar las reformas en este país, y las reformas estructurales y la democracia, como los grandes conceptos que se entendían en el horizonte político mexicano? Pero parece que la idea de reformas, el concepto quedó muy atado a la impopularidad de Peña Nieto, ¿no? O sea, Sí. también esa narrativa como que se desplomó. Sí, yo creo que la expectativa sobre las reformas era tan alta que evidentemente pues no se ha cumplido ni se va a cumplir. Es decir, la implementación de la reforma energética, laboral o la que sea, no va a dar los resultados que en el imaginario colectivo de este país se construyeron. Y que Peña Nieto dijo. Y que Peña Nieto baja la prometió, gasolina, va a bajar la empleos. gasolina, va a haber mejor recaudación, el financiamiento va a ser más barato, los créditos van a ser más accesibles. Prometió Vamos a ser más felices. como lo está prometiendo también López Obrador. Yo creo que también el tema de las reformas es una demanda, o mejor dicho, una expectativa acumulada de muchos sexenios frente a la imposibilidad y el fracaso desde el gobierno de Fox, incluyendo el de Calderón, es decir, 12 años en donde tanto Fox como Calderón intentaron pasar estas reformas y no pudieron. Entonces había una idea de que siempre el PRI se oponía y que era irresponsable y no quería acompañar a los presidentes del PAN. Cuando finalmente llega el PRI de nuevo al gobierno con Peña Nieto, entonces ahora sí el PAN es responsable y acompaña en las reformas al PRI. Y entonces el PRIAN, junto con el PRD, logran la mayoría para aprobar estas reformas cuya implementación ha sido muy difícil y cuyos resultados todavía no son visibles. Entonces, en efecto, yo Pero creo sí hay que un ya- desgaste del discurso reformista, Totalmente. ¿no? Y por eso López Obrador plantea cambios mucho más, incluso hasta con otro término, que es la transformación, o aquí en el caso local con Alfaro, la refundación. Ya nada Ya de no hay que hablar de reformas. reforma, todo el mundo quiere hablar de refundación, transformación, revolución, y entonces ahí Sí, yo creo porque que nos se quedó de- desgastó, ¿no? A ver, otro asunto que creo que va a quedar del sexenio de Peña y que sí lo hace diferente tal vez al de Fox y al de Calderón, es el uso faccioso de las instituciones. Ya hablábamos de la Secretaría de la Función Pública, pero La también la PGR. PGR. La PGR
sigue cerrando casos en estos momentos, seguro están cerrando archivos uno tras otro, pero lo hizo con el caso de Anaya en la campaña, pero lo hizo también previamente el uso político clarísimo de la PGR para premiar aliados, para castigar a adversarios políticos, y eso creo que es distinto a lo que veíamos en materia de corrupción con Calderón o con Fox. Así es, yo creo que el uso faccioso o el uso político de las instituciones públicas de este país no solo ha sido burdo y vulgar en el caso de la PGR o de otras instancias, pero también, por ejemplo, en el SAT. O sea, es decir, en prácticamente todas las instituciones se premia y se castiga a aliados y enemigos de manera absolutamente discrecional. Lo que mencionas de la PGR fue brutal. Y ahí yo creo que además ni siquiera solamente es un uso eficiente, faccioso eficiente de la PGR, sino también ha habido un manejo torpe ineficiente de la propia Procuraduría, porque hay casos en los que sí había el interés y la intención de ir y se les fue. Como el Baster era un uso faccioso claramente, que era una opositora, pero eso no quita que el Baster tenía cosas que responder. Pero inepto, ¿no? O sea, al final del día se libera por ineptitud de la PGR, así como van contra Anaya y que nunca fueron realmente por él, pero amenazaron ir por él, y eso, pues eso es un uso faccioso. En el caso del SAT, por ejemplo, devoluciones millonarias a aliados económicos del sexenio y auditorías a enemigos del sexenio como a Claudio X González de Mexicanos contra la Corrupción, que le aventaron 3 auditorías al hilo para amedrentarlo y decirle no estés molestando con los temas anticorrupción. Y en efecto, es el uso faccioso de todas las instituciones, Enrique. Es brutal lo que hizo este sexenio. Hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta la diplomacia mexicana. Vamos al corte, regresamos para leer tus mensajes y comentar un par de temas más relacionados con este balance que hacemos de los 6 años de Peña Nieto. 9 de la mañana con 54 minutos. Algunos mensajes, David, que nos llegan del público. Rocío Padilla, muy interesante el programa, pero sería muy importante que tengan y consideren la opinión de una ama de casa para que diga su percepción del gobierno de Peña Nieto y cómo afectó la economía del hogar. Sin duda. Pues, Rocío, si te estás candidateando, te buscamos para que nos des tu opinión. Creo que en materia de económica, de cambios, poder adquisitivo, claro. Siempre se ha dicho que una ama de casa tiene el feeling de amo de casa. O amo de casa también. Hay hombres que hacemos el súper también. Pati Alcalá dice, buenos días, Enrique. Lo bueno es que Peña, el PRI y los partidos con pinches ya se van. Esta opinión la he escuchado mucho, sobre todo en redes sociales. Si algo hizo bien Peña, es matar al PRI. Muy bien, hay que agradecérselo. Eso lo hizo, pero no, por guión. Lo malo, la situación tan lamentable de pobreza, corrupción, inseguridad, etcétera. Lo feo, lo difícil que va a ser recuperar al México al que aspiramos ser. 2775, termina muy mal el gobierno, pero va a empezar uno peor. Triste realidad para nosotros los mexicanos. Luis Manso, régimen fascista el de Peña Nieto en contra de la libertad de expresión. Yo sí creo que fue un régimen, no fascista, por supuesto que nunca se puede determinar de esa forma, pero sí un régimen que no protegió mucho las libertades, realmente, ¿no? Omiso y en algunos casos vengativo. Porque no sé si te acuerdas que en 2012 discutíamos si Peña iba a restaurar el viejo régimen. Tampoco restauró el viejo régimen, pero no avanzamos en libertades, en extensión de derechos. Hay dos temas que uno mencionaste, el espionaje y el otro el asesinato de periodistas. El asesinato no atribuible a él, más bien ligado al narcotráfico, pero sí el espionaje y la presión en algunos medios de comunicación. El dinero público a medios en carretadas, eso es un atentado contra la libertad de expresión, porque no le dan por ser amas de la caridad, le dan para que te calles. No te pago para que me pegues. Y por eso había un fenómeno extraño. En provincia, en los estados, teníamos más posibilidad de criticar al presidente que a nivel central, porque el control que ejercían sobre los medios de la Ciudad de México era tremendo. Brutal. Tremendo. Dice Juan Rodríguez, hola Enrique, pienso que el presidente Enrique Peña Nieto es el sexenio más cínico porque durante los 6 años no hubo honestidad, hubo cinismo por toda la corrupción en todas las modalidades, porque yo sí creo eso, David, la corrupción existe y existirá, siempre. Que haya debates públicos, recursos públicos, creo que siempre hay alguien tentado a abusar de su poder y enriquecerse personal o de grupo. La diferencia es si se protege, se solapa o se ataca. Exacto. ¿No? Y Peña Nieto la solapó. Y la propició, yo creo. Y la propició. Entonces creo que eso es un asunto muy distinto. Adrián Andrade, hola, buenos días. La lluvia no me permitió ayer pasar por los boletos de los dinosaurios. Bueno, ahorita lo checamos aquí con Karen, gracias. 95-97, buenos días, señor Toussaint. Me parece de muy mal gusto y una falta de respeto a todos nosotros los mexicanos que este señor intento de presidente diga que estamos mejor que hace 6 años. Su discurso debería consistir
insistir en una serie de arrepentimientos y disculpas por su pésimo desempeño. Lo único que se le agradece es que finalmente todo lo que hizo provocó que los mexicanos comenzáramos verdaderamente a exigir el México que merecemos. Gracias por tu comentario. Germán, yo califico el sexenio del Hellboy como pues pura... una palabra en inglés que mejor ni decimos. Jorge Cárdenas, Peña Nieto reprobado. Es una burla escuchar esos spots, que también es tirar dinero a la basura. Creo que lo escucho, se me retuerce las tripas, es miserable. Gracias. Jesús López lo califica de infame. Víctor Hugo de corrupto. Mario Alberto, ¿qué se necesita para ser titular de Justicia Alternativa? Porque si es necio y no querer pagar sus errores, yo me postulo. Le debo dinero a mi mujer y desde esa sillita no podría obligarme a pagar. Dice, buen día, lástima. No, ya, se me hace, Mario, que estás buscando ahí algunas cuestiones personales. Nos tengo 77, buen día, Enrique, coincido con tu invitado. La crisis de la Casa Blanca y Ayotzinapa fueron los detonantes de la caída de esta administración. Saludos desde la Ciudad de México, Rodolfo Aceves. Gracias, Rodolfo. Abel Solís, buenos días, Enrique. Hablando del gobierno federal y estatal de este sexenio, un claro ejemplo del robo de dinero está en la construcción de la nueva carretera Guadalajara a Puerto Vallarta. Con tanto retraso de entrega de Peña, dijo que estaría lista Compostela Las Varas en julio. Mi primo trabaja en la obra de ese tramo. Sí, no va a estar lista hasta allá. Estuvo la parte Jala Compostela, que también ya parece vieja y se inauguró hace nada. Bueno, hay muchos mensajes, sobre todo del tema de la entrevista que tuvimos con el director del IJA, todavía director del IJA. Le damos respuesta personal, y el próximo lunes también comentamos el tema y lo que nos deja la entrevista. David Gómez Álvarez, gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, y al auditorio. Y ojalá nos estés acompañando en este Sería un honor estar aquí contigo, como siempre, peloteando. Hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana. Próxima semana viene el Ombudsman, que también estuvo metido en polémicas en esta semana. Viene el comisario de Zapopan para hablar de inseguridad en este municipio y más temas que tenemos preparados para ustedes. Hasta el próximo lunes a las 9.